Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? Muchas bendiciones. Bienvenido una vez más a tu canal Mundo Cristiano, donde te mantenemos informado de todos los acontecimientos nacionales e internacionales. Así que en el día de hoy te traemos una interesante noticia, así que quédate con nosotros. Antes de iniciar esta interesante noticia, te vamos a pedir que por favor te inscribas en nuestro canal para que nos ayudes a crecer como medio de comunicación cristiana. Y te damos los detalles de cómo puedes hacerlo. Señores, continúan los fuertes conflictos armados entre Israel y los árabes. Todos sabemos que Israel desde el principio de los tiempos es un pueblo, es una nación que bíblicamente siempre se ha mantenido en conflicto con las demás naciones. Pero es necesario que nosotros entendamos cómo inició este conflicto entre Israel y los árabes. La guerra árabe-israelí en el 1848, también conocido por los israelitas como Guerra de la Independencia o Guerra de la Liberación, fue el primer de una serie de conflictos armados que enfrentaron al Estado de Israel y a sus vecinos árabes en lo que se le conoce globalmente como el conflicto árabe-israelí. Tras la fundación de Israel el 14 de mayo del 1948, la tensión pasó a ser de un escenario local a un escenario regional. Al día siguiente, Egipto, Jordania, Siria e Israel invadieron este territorio y fue la primera guerra árabe-israelí, también conocido por los judíos como Guerra de la Independencia o de la Liberación. Señores, aunque estos países siempre se han mantenido en constante conflicto, en las últimas semanas debido a las crecientes tensiones generadas por violentos enfrentamientos entre la policía israelí y manifestantes palestinos en un lugar de Jerusalén que es sagrado tanto para los musulmanes como para los judíos. Pero es interesante informar que Erdogan le pidió a Putin dar una lección a Israel por la ofensiva contra los palestinos. Erdogan, mejor conocido como el defensor de la causa palestina, llamó a la comunidad internacional a dar una lección firme y disuasiva a Israel, luego de la muerte de decenas de palestinos en bombardeo israelí contra la franja de Gaza. El presidente Vladimir Putin llamó a una desescalada de la hospitalidad entre Israel y el movimiento islámico palestino, mientras que su par turco Recep Tayyip Erdogan reclamó dar una lección a Israel. En una nota difundida de uno de los medios de comunicación muy reconocido, existe una conversación telefónica entre Vladimir Putin y Erdogan, donde estos expresan la preocupación por los combates del creciente número de muertos y heridos y llamaron a las partes a una desescalada. Pero no podemos dejar de mencionar que el presidente ruso Vladimir Putin mantiene buenas relaciones con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, con los dirigentes palestinos y con el jefe de Estado turco. Pero Erdogan, defensor de la causa palestina, llamó a la comunidad internacional a dar una lección firme y disuasiva a Israel luego de la muerte de decenas de palestinos en bombardeo israelí contra la franja de Gaza. Señores, pero continúan los conflictos entre estos dos países. Más de 700 palestinos, según Erdogan, han sido heridos en enfrentamientos con la policía israelí en la ciudad vieja de Jerusalén, incluyendo en la mezquita de Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam. Pero no podemos dejar de mencionar que en Londres, el primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, se mostró profundamente preocupado por la situación que vive entre Israel y Gaza y reafirmó su apoyo a una solución de los dos estados. Todos queremos ver una reducción urgente de ambas partes, dice el primer ministro británico. Seguimos creyendo en una solución de dos estados, que es mejor la manera de avanzar, manifestó este primer ministro británico. Por su parte, el gobierno alemán consideró que Israel tiene derecho a defenderse ante los ataques. Así están las cosas, queridos hermanos y amigos, con estas naciones. Así que oremos por la paz de estos pueblos, ya que estos conflictos armados lo único que traen es desolación, muerte y desgracia para estos países. Dios te bendiga.
Dios te guarde y nos vemos en una próxima.